En este vídeo vamos a ver los ciclos de la empresa o cómo la empresa recupera el dinero que ha invertido. Los ciclos de la empresa son los periodos que tarda la empresa en recuperar el importe de sus inversiones. Si hablamos de inversiones a largo plazo, estaremos hablando de ciclo largo, y si hablamos de inversiones a corto plazo, estaremos hablando de ciclo corto. El ciclo largo, como hemos comentado, es el ciclo que consiste en la recuperación de la inversión en elementos de inmovilizado, es decir, elementos que tienen permanencia en la empresa, vía amortización, para renovar estos elementos de inmovilizado. El ciclo comienza con la captación de recursos financieros, que pueden venir por financiación propia o por financiación ajena. Una vez que tenemos los recursos para comprar el elemento de inmovilizado, realizamos la inversión, es decir, realizamos la compra. Este elemento de inmovilizado va a permanecer en la empresa durante varios años, pero nosotros vamos a ir recuperando el dinero que hemos invertido poco a poco, es decir, cada año vamos a recuperar una parte de la inversión vía gastos, y a ese gasto se le conoce como amortización. Es un gasto que no genera pago y es un gasto que se retrae de los beneficios y que se queda en la empresa. Entonces, esta amortización va a irse acumulando hasta que acabe la vida útil de la inversión y tengamos recursos suficientes de nuevo a través del fondo de amortización para poder renovar y poder volver a realizar la inversión. Cada elemento de inmovilizado tendrá un ciclo largo diferente. Es decir, los edificios tendrán un ciclo largo, los elementos de transporte tendrán otro ciclo. Por cada elemento de inmovilizado existe un ciclo que es cómo la empresa recupera el dinero invertido para volver a renovar el elemento de inmovilizado. Por otra parte, el ciclo corto, también conocido como ciclo de explotación, ciclo comercial o ciclo dinero-mercancía-dinero, se va a enfocar en la recuperación de la inversión a corto plazo, es de la inversión en existencias que realiza la empresa y que va a recuperar vía cobro de las ventas. Por lo tanto, al igual que en el ciclo largo, la empresa tiene una serie de recursos que va a dedicar a la compra de existencias. Recordemos que el aprovisionamiento es la compra de materiales y el almacén, por lo tanto, va a dedicar a la compra, los va a almacenar y va a empezar a producir. Una vez que tenga los recursos producidos, los venderá y cuando cobre estos productos, recuperará el dinero y así podrá volver a comprar materiales, volver a almacenarlos, volver a producirlos, volver a venderlos, cobrará y volverá a tener los recursos. Este ciclo corto se produce más de una vez al año y además a la empresa le interesa que la duración del ciclo corto sea lo menor posible, porque eso significa que la empresa está vendiendo mucho y está recuperando el dinero que ha invertido en existencias. El tiempo que dura el ciclo corto se conoce como periodo medio de maduración económico, que es el tiempo que dura el ciclo de explotación desde que se compran los materiales hasta que se cobran. ¿Cómo se calcula el periodo medio de maduración? Bueno, pues empezaremos con la compra de los materiales. Vamos a ir representando todas las etapas por las que pasa el ciclo de explotación en una línea recta. Hemos dicho que empezamos con la compra. Una vez que se compra, los materiales van a estar un tiempo en el almacén hasta que entren a producción. El tiempo que pasa desde que se compran hasta que entran a producción es lo que se conoce como periodo medio de aprovisionamiento. Una vez que han entrado a producción y hasta que salen de producción, se produce el proceso productivo, el proceso de producción. Y este tiempo se conoce como periodo medio de producción. Una vez que han salido los productos de producción, vamos a intentar que se vendan. Y por lo tanto van a estar en el almacén hasta la venta. A este tiempo se conoce como periodo medio de ventas. Y por último, una vez que se han vendido, nosotros hemos podido dejar un tiempo al cliente para pagar, es decir, que en vez de pagar a contado va a pagar a plazo y entonces ese tiempo es el periodo medio de cobro, que es desde que se produce la venta hasta el cobro. La suma de estos 4 periodos es lo que se conoce como periodo medio de maduración económico. Es decir, el periodo medio de maduración económico es la suma del periodo medio de aprovisionamiento, del de producción, del de ventas y del de cobro. Pero al igual que hemos considerado que la venta
y el cobro no se tienen por qué producir en el mismo momento, la compra y el pago tampoco se tienen por qué producir en el mismo momento. Por lo cual, vamos a llamar periodo medio de maduración financiero o periodo medio de maduración, sin ningún atributo, a el tiempo que la empresa tarda en recuperar el dinero que ha invertido en la compra de materiales. Es decir, el tiempo que la empresa financia las existencias. Porque si los proveedores nos dejan un plazo para pagar las existencias, esos días nosotros no estamos financiando las existencias. Por lo tanto, si partimos de la imagen anterior, del periodo medio de maduración económico, nosotros teníamos que el periodo medio de maduración económico era la suma de estos 4 periodos. Pero los proveedores, desde que compramos hasta que pagamos, nos permiten tener un plazo de pago, es decir, un plazo de demora del pago. Por lo tanto, este es el periodo medio del pago. Por lo que sería aquí cuando nosotros estamos empezando a financiar las existencias. Es por ello que el periodo medio de maduración financiero o periodo medio de maduración se calcula como el periodo medio económico menos el periodo medio de pago. Es decir, todo lo que dura el periodo medio económico menos el periodo medio de pago. Y por lo tanto, tenemos que el periodo de maduración se va a calcular como la suma del periodo medio de aprovisionamiento más el periodo medio de producción más el periodo medio de ventas más el periodo medio de cobros menos el periodo medio de pagos. Para finalizar, vamos a hacerlo con una imagen que resume el tema. Tenemos por un lado el ciclo largo, que es el tiempo que se tarda en recuperar la inversión en elementos de inmovilizado y se hace vía amortizaciones, y tenemos por otro lado el ciclo corto, que es el ciclo o el tiempo, las fases con las que pasa un producto desde que se compra hasta que se recupera la inversión vía cobro. Si nosotros consideramos simplemente desde que se compra hasta que se cobra, tendríamos el periodo medio económico, que es el tiempo que dura un ciclo de explotación, y si consideramos además que los proveedores nos dejan un plazo para pagar, el periodo medio de maduración sería el número de días que la empresa realmente financia los materiales, que se calcularía como el periodo medio de maduración económico menos el periodo medio de pago.